Ah, Hoy hablaba con mi esposa y le decía que en medio de la preparación del mensaje para esta mañana, y hoy casualmente vamos a iniciar no una serie muy larga, pero sí una serie que tiene que ver con la forma en que oramos a nuestro Dios, cómo nos dirigimos y orando bajo la voluntad de nuestro Señor. Y le decía a mi esposa que yo no me acuerdo, ¿verdad? Y no es porque tenga una edad donde ya no me acuerdo, sino que no me acuerdo nunca de pedirle nada a mi papá. En medio de cosas que vivimos, carencias y cositas que pasamos, como algunas familias, porque tal vez no todas pasaron, nunca me acuerdo de haberle dicho a mi papá, cómpreme un par de zapatos, o necesito una camiseta o un calzoncillo. Nunca le pedí nada. Quisiera que me compre un boli, un fresco, nunca le dije nada. Ni a él ni a mi mamá. Ellos siempre se encargaron de suplir todo lo que yo necesitaba, y además, como en algunos momentos les he comentado que fuimos una familia sumamente acomodados, ¿verdad? Porque en un cuarto cabíamos como 12, muy bien acomodados. Quiero decirle que siempre tuve un lugar para llegar y dormir y descansar. Siempre tuve una cobija, siempre tuve un suéter, nunca pasé frío. En medio de que tuve solo un par de zapatos para todo el año, siempre tuve un par de zapatos. O sea, a través de mi papá y de mi mamá, Dios suplió para mis necesidades. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que sí tenemos, porque nos enfocamos en lo que no tenemos. Pero quiero decirles en esta preciosa mañana, mis amados y amadas, de que Dios tiene control de todas las cosas, y aunque muchas veces el enemigo nos lleva a enfocarnos en otras cosas, Dios tiene el control siempre, y Dios siempre ha sido el suplidor de nosotros en medio de todas las cosas. Que como hombres nosotros cometemos errores y hacemos cosas no correctas, y eso al final se lleva en banda también a la familia. Tienen razón. Pero Dios es un Dios tan precioso, un Dios tan hermoso, amoroso. Dios es nuestro suplidor. Y en esta mañana quiero decirle que no sé cómo vino acá, si hay necesidad en usted, no sé de qué tipo, porque hay necesidades tantas como tantos nombres tiene el Señor también. Si necesitas sanidad, Él es tu sanador. Si necesitas que te pastoreen, Él es tu pastor. Si necesitan que te supla, Él es tu suplidor. Si necesitan que pelee una batalla, Él es quien pelea la batalla por usted. ¿Sí me estoy dando a entender? Y póngale su necesidad delante, Él es el gran yo soy. Amén. Entonces en esta mañana queremos compartir acerca de cómo orar nosotros como hijos. Yo, como les decía, nunca me acerqué a pedirle nada a mi papá, pero sabía que si necesitaba algo y podía llegar a decírselo, Él me lo compraba o Él me lo suple. ¿Y cuánto más Dios? La palabra de Dios dice si nosotros como seres humanos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios podrá darnos a nosotros, sus hijos amados? Amén. Pero antes de entrar en el tema, también quiero decir a manera de introducción que no podemos nosotros ver a Dios solamente como el Dios ricachón que nos da todo lo que necesitamos, porque también la palabra de Dios nos enseña que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites, ¿verdad? Y recuerden que hemos venido hablando de que todo tiene que ver con Dios. Todo, diga conmigo, todo tiene que ver con Dios. Todo se trata de Él. Y todo lo que Él hace es para la gloria y alabanza de su nombre. Aún si lo sana a usted, es para la gloria y alabanza de su nombre. Aún si le da un carro último modelo a usted, es para la gloria y alabanza de su nombre. Si le da un buen puesto, un trabajo, un emprendimiento y le va muy bien, es para la gloria y alabanza de su nombre. Todo tiene que ver con Él. Y no necesariamente con las cosas que tenemos. Las cosas que tenemos solamente las administramos. Y tenemos que ser buenos administradores, porque si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre mucho. Pero si no somos fieles en lo que tenemos, Dios va a esperar hasta que nos alineemos. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Si a usted lo va a matar,
un salario muy alto, Dios no se lo va a dar porque te va a matar. Un padre responsable, ¿sí? Si usted sabe que a su hijo llevándolo todos los días a comer allá en comida chatarra, eso lo va a matar, y usted no le va a dar todas esas comidas por más brincos y saltos que pegue el niño, ¿cierto? Entonces, así es Dios. Dios ve nuestras necesidades y suple con base a eso. Ahora, los discípulos de Jesús, y es por eso que usted y yo necesitamos ser discipulados, es por eso que necesitamos aprender y escudriñar la palabra de Dios, para poder comprender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra y en los cielos? Que seamos santos y que seamos obedientes, ¿sí? Y si nosotros tenemos eso, lo demás viene por añadidura, porque la palabra, vea que estoy diciendo solo palabra ahorita, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura, ¿sí? Entonces, si usted busca de Dios, Dios va a suplir todo lo que usted necesita. Si usted es obediente, Dios te va a dar lo que usted necesita, aún si usted no lo pide, porque Dios conoce. Dice la palabra de Dios también, dice que nosotros, antes de que pidamos lo que necesitamos, según nosotros, ya Dios conoce cuál es nuestra necesidad. Entonces los discípulos, conociendo todo esto, querían aprender de Jesús. Y entonces este pasaje no está ahí, pero lo voy a leer. Dice en Lucas capítulo 11, verso 1, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es que qué interesante, porque nosotros hoy podemos escuchar y ver a mucha gente que ora, reza, recita y hace cosas según su forma, pero para que funcione tiene que ser a la forma de Dios. Y Jesús, en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos enseña, porque le enseñó a sus discípulos, pero también nos enseña a nosotros a cómo hacerlo. Y entonces Él toma a ese grupo de personas y empieza a ordenar sus vidas a través de la oración. Y es lo que quiere que aprendamos nosotros, a ordenar nuestra vida a partir de la oración. La primera frase que Jesús les dice después de este versículo que leemos, aunque yo voy a usar en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Que es el mismo Padre Nuestro. La primera frase que encontramos ahí cuando Él enseña es Padre Nuestro. Él no le dice: ustedes pidan que el Señor les supla una mula último modelo, para ponernos en el contexto que estaba, un caballo. Ustedes no pidan un reino, no pidan una quinta, no pidan, comiencen a hacerlo de esta forma: Padre Nuestro. Esto no es una petición por nuestras necesidades, sino más bien es un clamor desde lo más adentro. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de nuestro Señor. Por eso les digo que todo tiene que ver con Dios, nada con nosotros, todo con Él. Dice entonces el verso 9 de Mateo 6: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Frase para los que les gusta anotar: la oración es la respiración del alma, pero la adoración es su latido. Este sermón, este bosquejito que preparamos, tiene como idea el que podamos aprender a orar como Jesús quería que oraran sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Entonces hoy vamos a aprender un poco acerca de esto, de cómo orar como hijos, Y es que como hijos no podemos tener temor. A ver, yo sé que, vamos a ver, nosotros como papás, como padres,
A veces hemos sido influenciados de una forma no correcta por el mundo, un modelo no correcto por el mundo, de cómo ser papá, de cómo ser mamá. Quizás así lo aprendimos, quizás así nos lo modelaron. Pero si estamos en el Señor, dice la palabra del Señor que los que estamos en el Señor somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando también de nuestra forma de vivir y todo, pero no podemos aferrarnos a lo que aprendimos mal de nuestros padres, sino que debemos corregir todas aquellas cosas que no están bien, para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida, para que ellos puedan crecer con principios, con valores diferentes. Entonces nosotros debemos aprender para que ellos puedan también acercarse confiadamente a nosotros. ¿Sabía usted que hay algunos hijos de ustedes que no se van a acercar a usted porque ya saben cómo usted reacciona cuando le confiesan algo? Prefieren ir a decírselo al compa del colegio, al compa de la U, al vecino, aquel que es un incircunciso de corazón, aquel que los pensamientos son muy diferentes a lo que usted piensa, y ellos reciben el consejo de ellos distorsionado, mal dado, porque nuestros hijos tienen temor a acercarse a nosotros. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a que podemos acercarnos al Padre confiadamente. Y si usted ha sido un padre como el que he mencionado, porque yo también he cometido mis errores y mis horrores, he tenido que corregir muchas cosas y pedirle perdón a mis hijos por cosas que no he hecho correctamente, yo quiero animarle para que usted también aprenda de sus errores y de sus horrores para que no lo siga haciendo. Pero además que podamos acercarnos a la Biblia para poder aprender del Señor de señores. Yo me preguntaba por qué el Señor nada más no dijo yo soy el Señor y punto, sino que nos enseña que Él es nuestro Padre. Quizás Él quiere corregir también todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal y quiere que lo veamos realmente como el Padre que es. ¿Sí me voy a entender? De hecho, algunos de los que estamos aquí posiblemente tuvimos una imagen incorrecta de nuestro Padre, y al acercarnos a Dios y llamarle Padre, se nos es difícil, porque nos bloqueamos llamar papá o papito a Dios teniendo un bloqueo con el Padre terrenal que tuvimos. Necesitamos una sanidad, pero eso es otro tema. ¿Sí? Necesitamos ser sanos para poder acercarnos a Dios. Pero hoy vamos a ver como punto número 1 que podemos tener intimidad con Dios sin perder la reverencia con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos tanta confianza con Dios que lo tratamos como nuestro cuate. Hola. Mi esposa a veces corregía a mis hijos, yo molesto mucho con ellos, desde que estaba chiquitillo, jugaba, ellos chiquitillos, ¿verdad? Los jugaba y los tiraba en la cama y vacilábamos, y me decía mi esposa, qué concho que es usted y todo, y teníamos esa confianza, pero había momentos donde se pasaban ellos, ya así a veces que le hablan a él, y entonces mi esposa los corregía y le dice, oiga, él es su papá, él no es su cuate. Sí, porque a veces los hijos empiezan ahí y le pegan al papá y ya después le dicen un montón de tonteras al papá, le faltan el respeto, le alzan la voz y de todo. Ahora, nosotros como padres también tenemos que respetar, ¿verdad? Es una cosa de ida y vuelta, ¿verdad? Recíproca. Pero entonces, a veces como tenemos distorsionada nuestra imagen de un padre terrenal, también la tenemos con el papá Dios. Y entonces nosotros decimos, ¿qué? ¿Verdad? Yo les he contado que tenía un amigo, todavía está vivo, ahí está, lo tengo todavía. Y le decía al Señor, dice, como él hablaba mae, todo es mae, ¿verdad? Mae. Entonces venía mae, y ya, yo necesito mae, que usted mae. Y le hablaba a Dios de mae. Y ¿sabe qué era lo peor? Que decía que Dios le decía mae, vea. Dice él que el Señor le decía mae. Sí, entonces ya nosotros como que tomamos el asunto muy informalmente, y entonces nosotros en este punto vamos a aprender que Jesús nos enseña que podemos tener intimidad pero con reverencia también a la vez. Entonces Padre nuestro tiene que ver con cercanía, tiene que ver con amor y con acceso a nuestro Dios como Padre, tiene que ver con eso. Podemos acercarnos, dice la palabra de Dios en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Pero antes de acercarnos tenemos que tener la fe de que vamos a hallarle, ¿verdad? Entonces,
podemos tener esa cercanía. Efesios capítulo 2, verso 8, que no va a aparecer en la presentación. Yo quiero decirle que todo esto tiene que ver con la gracia de Dios. Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Aún el que nosotros nos podamos acercar a Él, dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, que el que nos acerquemos a Dios en oración y buscarlo para salvación, tiene que ver con un don, un regalo de Dios. Tenemos un Dios que nos recibe como hijos adoptivos. Yo decía hoy en la oración en la mañana, le decía, Señor, gracias porque yo no merecía tanto amor, no merecía ser salvo, no merezco nada. Pero la palabra del Señor nos dice en capítulo 1 del Evangelio de Juan, versos 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escuche, todavía más me vuela la cabeza, mis pensamientos, mi razonamiento, este otro pasaje que está en Romanos capítulo 8, verso 5, que dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud. Oiga, si hay alguien que tiene espíritu de esclavitud aquí, hoy es el día para que seas libre. Dice, sino espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito, Abba Padre. Podemos acercarnos de esa forma porque Él nos dio el privilegio de llamarle así a través de su gracia, de su amor y de su misericordia. Entonces podemos tener intimidad con Él, claro que sí. También primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces usted y yo estamos en el mismo canal. Podemos acercarnos confiadamente como hijos de Dios a buscarlo a Él en oración. Pero también el verso dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso es para que usted y yo también entendamos que aunque tenemos un Dios íntimo, personal, un Dios que podemos acercarnos con confianza, no es un cuate mío. No le voy a tratar como si fuera un compa del trabajo. No lo puedo tratar así, sino que es nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es soberano, Él está en un lugar, Él es el Señor. Entonces no es cualquier padre, Él es el soberano. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, ya lo conocemos, yo sé que usted sabe, pero le voy a citar nada más 3 versículos para que podamos entender de que Él es nuestro Padre, pero también en este caso Él es el soberano. Dice Salmo capítulo 11 verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo, su trono. Él no anda aquí de cuate con nosotros, aunque sí anda acá con nosotros a través de su Santo Espíritu, pero Él tiene su trono allá en el cielo. Salmo capítulo 19 verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ven? Y Isaías capítulo 57 verso 15 dice, alto y sublime el que habita la eternidad. Él no es nuestro cuate, Él es nuestro amigo. Ojalá que podamos llamarlo amigo, porque Jesús dijo, yo les llamo amigos. Ojalá que nosotros seamos amigos de Él, ¿verdad? Además, que nos ganemos la confianza de ser llamados amigos. Pero Él tiene su trono allá y nosotros tenemos que tener reverencia también a la hora de acercarnos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo pienso solamente en el Padre como Padre, me voy a ir en esa finta de demasiado confiado. Pero también si solo pienso en Dios, en el Dios de los cielos, lo voy a ver tan lejano que no me voy a acercar. Entonces necesitamos tener ese balance y Jesús nos los está explicando de esa forma. Jesús nos enseña ese equilibrio, Dios cercano, pero a la vez un santo en todo momento. Tozer, que es un comentarista, dijo, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, escuche,
lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo más importante suyo y mío no es lo que nosotros pensamos de la vida ni siquiera, es de cómo vemos a Dios. Porque como veamos nosotros a Dios, así nos vamos a sentir, así nos vamos a ver. ¿Se recuerdan aquellos espías que mandaron a, valga la redundancia, a espiar? Todos vieron las riquezas que habían en la tierra prometida, pero solo 2 venían creyendo que con Dios se podía conquistar. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos como la palabra de Dios dice, por eso hacemos nuestra declaración, no para que huyan los enemigos, sino para que nosotros lleguemos a creer realmente lo que dice la palabra. Entonces, conforme nosotros pensemos, dice, tal es su pensamiento. Entonces aquellos se sentían que eran langostas, así los veían los enemigos también. Si usted se siente que usted es una cosa que no es lo que Dios dice en su palabra, ese es usted. Y así lo va a ver la gente y así se va a ver usted y el enemigo también lo va a ver así. Pero si nosotros nos creemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a venir ante Él con confianza en el amor, en la misericordia que Él nos ha mostrado y vamos a tener todas estas cosas. Entonces es importante que lo veamos así. Por eso antes de pedir, Jesús dirige nuestra oración hacia quién es Dios primeramente. Porque cuando nos acercamos al Señor no le decimos todas las cosas. ¿Qué le decimos al Señor? Como para que Él se sienta bien. Muchas veces les decimos para que nosotros nos sintamos bien. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está Alex que vende carros. Pues le pasamos la factura. Entonces, Alex toma un carro y alguien viene a ver el carro y Alex le hace ver todas las calidades y cualidades del carro que está vendiendo. Este carro es 4x4, los asientos tienen aire incorporado, se les van a acoplar a usted las nachas, no se preocupe si tiene muchas o no, se le van a acoplar, tiene aire acondicionado, tiene todas las calidades que tiene. Y posiblemente vaya a vender ese carro con todas esas cualidades. Cuando nosotros empezamos a ver las cualidades que tiene Dios, nosotros somos los que nos vamos a sentir bien y confiados porque tenemos un Dios todopoderoso. ¿Ven? Esa es la diferencia. Entonces, número 2, ¿qué es el nombre de Dios? ¿Qué tiene que ver los nombres de Dios? En la Biblia el nombre de Dios, el nombre representa su carácter, número 1. Representa su naturaleza, su gloria, su forma de actuar, su reputación, pero además su identidad como Dios soberano. Es decir, Él hace como Él considera que debe hacer. Y nosotros no vamos a poder decirle por qué sí o por qué no. Él es soberano. Hola. Él es. Y cuando nosotros tenemos la mirada puesta en esto, podemos entender que tenemos un Dios todopoderoso. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 10. Había una canción hace algunos años que hablaba de esto. Torre fuerte es el nombre ¿de quién? Del Señor, de Jehová. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando piensa en una torre fuerte? Primero, es una torre, es algo grande. Pero además es un lugar donde se puede ver todo lo que está sucediendo. Pero también es un lugar de refugio, es un lugar de seguridad, es un lugar donde buscamos nosotros esa paz, esa quietud. En el contexto, habían reyes por la tierra y habían tiempos donde salían a la conquista de otros reinos, de otras ciudades. Y tener una torre fuerte, un lugar donde poder refugiarse y batallar, traía seguridad al pueblo. ¿Se recuerdan la seguridad que tenían los de Jericó? Era porque tenían una ciudad súper amurallada. Ahora, vean que eso, cuando usted está con Dios, no vale nada. Pero con Dios es todo. ¿Sí me estoy dando a entender? No importa lo que usted tenga. Si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Si es poco, si es mucho, no importa eso. Con Dios usted lo puede todo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero que usted lo vea de esa forma. Juan, capítulo 17, verso 6 dice:
porque el Señor lo que está tratando Jesús es de manifestar quién es el Padre, quién es Dios. Y dice Jesús en ese capítulo 17 y verso 6, he manifestado tu nombre a los que me diste. ¿A quiénes son esas personas? Él ha manifestado eso, es decir, Jesús mostró quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa Dios. Amén. Ese es Dios. Va frase: la gente no cae postrada ante un sermón, una prédica, una enseñanza. La gente cae ante una revelación de Dios. Y qué lindo que es cuando Dios se revela según las necesidades. Ayer estuvimos en un curso acá de la gente que está en condición de separación o divorcio, el Ministerio Faro Esperanza. Y recibimos una enseñanza muy linda por parte del Señor a través de hermana Alejandra de finanzas. Y ella cuenta testimonio de todo, cómo Dios ha suplido, cómo Dios... Y hay cosas que uno quisiera como que Dios haga un milagro de la forma de uno. Pero ¿cuánto nos hemos encontrado muchas veces orando por algo, pidiéndole a Dios, haciéndole ver al Señor que tenemos X o Y necesidad? Y de la persona que menos esperamos o de la forma que menos esperamos es como Dios suple. Porque a veces vemos al ricachón del culto, al hombre de la plata. Solo la doña creyó. Y creemos que es a través de tal vez de una persona que tiene muchos recursos que el Señor va a suplir, pero el Señor puede suplir de otra forma. Hablando de algo económico o algo material. La mayoría de veces lo hace así. Porque Él quiere enseñarnos que no es la fuente que usted piensa que Él va a usar, es la fuente que a Él va a usar como Él quiere. Él lo hace como Él quiere. Entonces no se preocupe por eso, ¿verdad? Entonces Él es tan lindo que lo hace así. Isaías capítulo 48, 11 dice: por amor a mi nombre, voy a hacerlo nada más parafraseado, dice: mi gloria no daré a otro. Dios no le va a dar la gloria a nadie. Y es por eso que usted y yo necesitamos reconocer que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, es porque Él nos lo da. Aquí somos llanamente, administradores de lo que Dios nos permite tener. Amén. Salmo capítulo 8, verso 1, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y es que todo habla de Él. Hay momentos que me pongo a ver algunas cosillas de National Geographic ahí que tienen que ver con animalitos y todo eso. Diga, la naturaleza pero tan bien hecha, tan perfecta, que yo digo, eso es solo Dios. Ayer estuve viendo una mantis marina que tiene una fuerza, mire, ya está ahí y espera nada más la presa y tiene una cuestión que hace así, ¡puf! Y mata a la presa, pero dice que tiene una fuerza tan increíble que lo que sea lo mata. Y estamos hablando de un bichito no muy grande. Y eso fue el sistema que Dios le dio para que ella pueda suplir de sus necesidades. Y Dios es tan perfecto, pero tan perfecto. Vi también cómo los salmones se preparan para salir a desovar. Tienen que esperar un tiempo en el mar para después tomar las aguas dulces e ir contracorriente para desovar. Y cuando ellos hacen ese proceso de desovar, obviamente ahí está la pececita y el pececito macho para poder engendrar, ¿verdad? Pero también hay otros animalitos alrededor esperando que lo hagan para sumergirse y comerse los huevos, y de ahí salen otros beneficiados. Esa es la naturaleza, eso es lo que Dios hace. Y Dios tiene total control de estas cosas. ¿Cómo no va a tener control de su vida y de la mía? Pero la gloria de Él no la comparte con nadie. Todo tiene que reflejar su gloria en toda la tierra. Salmo capítulo 9, verso 10 dice: los que conocen tu nombre
desconfiarán de ti. Ah, sí, mira, confiarán en ti. ¿Cuántos conocen el nombre del Señor? Confiemos en el Señor. No confíe en sus propias fuerzas, no confíe. Miren, quiero decirles esto, hermanos, no para que se decepcione, pero es que la verdad es que Salomón decía, vanidad, 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 todo es vanidad en la vida. ¿Sabía usted que si usted se muere, el puesto que usted tiene lo ocupa el día siguiente otra persona y que posiblemente lo haga igual o mejor que usted? Y que pasa como aquellos, ¿verdad? Murió el rey, viva el rey. Entonces, no se preocupe, viva el día a día, haga las cosas para Dios, pero además crea que usted no es finito aquí, esto es finito allá, y dele la gloria al Señor en todo momento porque Él tiene control de todo. Confíe en Dios, que usted está en ese lugar porque Dios le abrió las puertas. Y confíe en Dios que si se le cerraron ahí, Dios le va a abrir otras puertas en otro lugar. Ahí no era. Amén. Eso es lo que tenemos que confiar. Número 3. La palabra de Dios también en este pequeño versículo que leímos dice, santificado sea tu nombre. Esto no es una frase, simplemente esto es una petición, amados. Muchos de nosotros como cristianos creemos que solamente es una línea de oración, pero en realidad esto lleva implícito la primera petición en esta oración que Jesús nos está enseñando. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Que nosotros debemos pedir de esta forma en el Padre nuestro. Padre, que seas honrado. Padre, que tu gloria sea vista. Que mi vida te exalte. Que mi carácter refleje tu carácter. Ya no cuenta nuestro carácter. Es que yo soy así, el carácter mío es así. No, 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 no. Nosotros si nos llamamos cristianos es que somos, claro, no como dicen los mormones que somos dioses pequeñitos, somos cristianos pequeñitos, Cristos pequeños, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma. O sea, tenemos que parecernos a Cristo en su carácter, que el carácter de nosotros, no dijo el apóstol Pablo, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? ¿Verdad? Y empieza a hablar, dice, he de seguir sufriendo sus dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Tiene que ser formado el carácter de Cristo en nosotros, entonces tenemos que reflejar eso. Cuando decimos esta frase, tiene que ver con que nos parezcamos cada día más al Señor. Que la gente vea tu santidad a través de mí. Qué importante que es eso. Decía, Dios no necesita escuchar de nosotros que Él es santo, por ejemplo. Nosotros le decimos santo, 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 y allá en la eternidad le vamos a decir juntamente con los ancianos y todos los redimidos, santo, santo, santo es el nombre del Señor. Pero eso no es para que Él piense y Él sienta que realmente es santo y motivarlo y las porras, santo, santo. No, 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 no estoy hablando de eso. Él ya sabe que es santo. Él ya sabe que es santo además. Dios es santo porque esa es su naturaleza. Nosotros decimos eso porque nosotros necesitamos entender que debemos ser también santos. Entonces, eso significa, haz que tu santidad se vea. ¿En quién? ¿En quién? Se debe ver la santidad en mí, en nosotros. Que tu carácter se manifieste. ¿En quién? En nosotros. Pero además que tu nombre sea reconocido como supremo. Que la gente vea que usted y yo somos seguidores del Rey de Reyes, Señor y Señores, el suplidor de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el que es, el que fue, el que es y el que será, el que es por todos los siglos de los siglos. La gente debe ver eso. La palabra del Señor dice en 1 Pedro capítulo 1, 16, sed santos porque yo soy santos, santo. Necesitamos ser santos y es a través de Cristo Jesús que somos santos. Pero además debemos de guardarnos en santidad, es decir, guardarnos para Cristo, guardarnos para el Señor, ¿verdad? Pero también el Salmo 57, verso 5 dice, sea exaltado sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y además en 1 Pedro capítulo 2, verso 9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué?
Eso, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de donde estamos perdidos, a su luz admirable. Esto quiere decir que usted y yo somos hechos para que reflejemos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Que la gente venga y diga: oiga, usted es diferente a los demás. Usted tiene algo. Usted tiene una paz increíble. Es decir, todo el mundo salió despavorido con esto que sucedió menos usted. Ahora, si está temblando muy fuerte, salga, ¿verdad? No se haga el valiente, no sea que se vaya a ir antes. ¿Verdad? Dele gracias a Dios y todo y salga prudentemente. Pero lo que estoy diciendo es que necesitamos nosotros confiar un poco más en el Señor. Voy con el último punto y seguro nos vamos más temprano de acá a almorzar. Pero escuche, la oración que transforma no es la que solo pide. Cuando digo santificado sea tu nombre, estoy diciendo: oiga, Dios transforma mis motivaciones, ordena mis prioridades. Y pregúntese aquí, no me diga nada ahorita, pregúntese: ¿cuáles son mis prioridades en esta vida? Te lo pregunto, ¿cuál es tu prioridad en esta vida? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu carro? ¿Tu moto? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu prioridad? Cuando oras, debes decir: cambia mi manera de hablar. Hola. Todo tiene que glorificar al Señor. Yo he escuchado, he visto debajo de este cielo gente adorando al Señor y después con la misma boquita decir un montón de barbaridades. Y no es que en la Biblia o le arrancaron esa hoja que dice que de una fuente no pueden salir dos aguas al mismo tiempo. Agua dulce, es decir, agua que podamos tomar, y agua salada. Hola. Necesitamos corregir muchas cosas en nosotros. ¿Cómo le hablamos a la gente? ¿Cómo hablamos en la casa? ¿Cómo? Es más, un día esto estaba analizando con mi esposa y una palabrilla que yo a veces digo, ni la voy a decir. Y tengo que arrancarla y sacarla. Porque lo hago así, como normal. ¿Y cuál es mi motivación para decirla? ¿Y por qué la digo? ¿Y por qué no la he sacado? ¿Y por qué lo digo nada más cuando estoy ahí relajado en la casa? Usted, es que estoy abriendo mi corazón. Yo sé que usted es otra, no, es hasta que se le refleja aquí la santidad. ¿Verdad? Yo necesito también cambiar esas cosas. ¿Cómo respondo a las gentes? Los que andamos en carretera, ¿cómo les respondemos cuando nos echan el carro? Los que andamos en moto, los que andan en carro, en las presas, cuando nos recuerdan a la mamá, ¿cómo reaccionamos? Cuando el jefe de una forma injusta nos llama la atención de una forma injusta sin averiguar qué fue lo que pasó primero. Es más, les voy a abrir mi corazón y Osvaldo, si está escuchando, escuche. A mí Osvaldo en algún momento me corrigió y tal vez no indagó cosas tal y cual eran. Y ni siquiera pude defenderme. Y después tuve que, para sanidad mía, sacar una cita con él y decirle: pastor, esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué usted, si me ha enseñado esto, usted no hizo esto conmigo? Y entonces, y esto no lo digo como, ay, corrigió al pastor. No, estoy diciendo de que muchas veces nosotros hacemos cosas y tenemos que ver cómo enmendamos el paquete, ¿verdad? Entonces, él vino y me dice: mira, no lo había visto así, más bien disculpame y esto y lo otro, y vamos. Es de humanos fallar, pero también es de humanos reconocer. Y necesitamos entenderlo así y ver cómo nos comunicamos, porque yo perfectamente podía haber reaccionado mal en ese momento, decir: no, y no, y no sé qué, pero no hay que hacerlo así. Me sobraban las ganas. Pero no lo hice. Y hay momentos donde hay que contenerse, ¿o no? Tenemos que aprender de Jesús. No dice la palabra de Dios que Jesús dice que cayó como oveja, iba al matadero, no abrió su boca.
Ah, no, pero nosotros estamos allá como el lagarto. Ah. En otras iglesias, en otros países, es donde pasa eso. Aquí no. Pero bueno, estamos hablando aquí de cambiar nuestra manera de hablar. Debemos purificar nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos algo? ¿Lo hacemos con alguna intención correcta o la intención incorrecta? Debemos pedirle que enderece nuestros caminos. Y voy a decir algo aquí que no lo anoté, pero ya ahorita se me vino, y si se me vino, voy a decirlo. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Para quién nos vestimos como nos vestimos? Hombres y mujeres. Ojo, usted tiene la respuesta. Yo no estoy acusando nada, nada más estoy diciendo que todo tiene que reflejar la gloria de Dios. Con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de comportarnos, ¿estamos dándole gloria a Él o no? Pregúntese, cuando usted se está cambiando en su casa, ¿esto glorifica al Señor o no? Perdonen, es que tengo que decirlo, ¿o no? Porque necesitamos aprender esto, porque hoy en día, y perdonen que lo diga, hay muchas iglesias que no les importa esto. Pero Dios nos llamó a nosotros a no tener congregantes, sino discípulos del Señor. Y para esto necesitamos buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, estamos vistiéndonos, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso que hacemos glorifica al Señor. Y voy todavía más allá. Mi trabajo glorifica al Señor. Lo que yo hago, como lo hago, glorifica al Señor. Es decir, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer todas las cosas como para el Señor. ¿Será que si yo tengo que pintar esta silla, arreglar esta silla y dejarla como nueva, cuando termino de hacerla, esta silla glorifica al Señor? Es decir, el trabajo glorifica al Señor. La gente va a decir, wow, esto quedó como nuevo. O dice, no hombre, no es que embarcada me pegué, me la dejaron, vea cómo está esa silla. No, es todo el herrumbre. Ya, lo pegaron mal este tapiz, está todo manchado, está todo. ¿Qué dicen nuestra acción? ¿Qué dicen nuestras cosas? Hablan bien de nosotros, pero hablan más del Señor. Si no es así, necesitamos, pastor, pero es que eso no dice la oración. Claro que sí. Dice que tenemos que santificar el nombre del Señor. Y necesitamos aprender esto, porque si no nuestras oraciones no van a pasar del techo del cielo raso. Porque si entendemos que todo tiene que darle gloria a Dios, vamos a pedir según la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Y necesitamos, porque si no, entonces no podemos seguir con la oración del Padre Nuestro, porque dice, hágase tu voluntad en los cielos así como en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Ya no oigo tantos amenes, pero ahí vamos. Jesús les explicó cómo hacerlo, y de cada uno depende si lo hace de la forma correcta. Muy bien. Que mi vida sea un reflejo de tu carácter. ¿Qué estamos reflejando? Les decía la otra vez, somos embajadores, según las cartas de Pablo, de Cristo en esta tierra. Es decir, somos representantes del Señor en esta tierra. La gente, hágase esta pregunta, ¿la gente ve a Cristo en mí o no? ¿Están viendo a ellos el carácter de Cristo formado en mí? ¿Están ellos anhelando tener lo que yo tengo o no? Hágase esa pregunta. Andrew Murray dijo, la oración no es tanto obtener lo que queremos, sino ser transformados en lo que Dios quiere. Necesitamos ser transformados en lo que Dios quiere que seamos transformados. Antes de pedir pan, dirección o protección, Jesús quiere que pidamos ser un espejo del carácter de Dios. ¿Se recuerdan a Jesús en el desierto? Dice que Jesús tuvo hambre 40 días. Con sus noches tenía de ayunar. Y dice que tuvo hambre. ¿Qué hizo Jesús? Vino y dijo, piedras conviértase en pan, y que tal vez ahí con un poquito de jamón, unas tortas, y metámosle un poquito de queso, metámosle y un fresquito gaseoso y todo. ¿No? ¿Qué le respondió al diablo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor.
porque la prioridad de él estaba enfocada en el Padre Celestial, porque él estaba acá como hombre, como ser humano, con cualquier necesidad como la que usted y yo teníamos, pero supo sostenerse, y Hebreos lo sostiene así, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue probado en todas las cosas, igual que usted y que yo, pero no falló. Esa es la gran diferencia. Entonces él sabe cómo usted y yo nos sentimos, pero además nos motiva para que podamos buscar esa santidad en Dios. La palabra del Señor en Salmos capítulo 51 verso 10 dice: David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesitamos renovarnos día a día, y eso dice Romanos capítulo 12 verso 2: no os conforméis a este siglo, sino que más bien nosotros seamos transformados en nuestra forma de pensar. Día a día necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Pero también dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, en 2 Corintios capítulo 5 y verso 15: y murió, ¿quién murió? Cristo, para que los que viven, es decir, usted y yo, ya no vivan, ¿para quién? Para nosotros mismos, sino que vamos a vivir para Cristo. Amén. Salmo capítulo 37 verso 5, usted lo va a poder leer todo en su casa, pero dice: encomienda al Señor tu camino. Si nos encomendamos a Él, si confiamos en Él, ¿qué va a pasar? Él va a hacer. No tengas temor, camina. Yo no sé, yo lo he dicho muchas veces, no sé si en algún momento yo voy a sufrir un asalto o algo en la calle, no sé si lo voy a pasar, pero yo no tengo miedo, honestamente se los digo. Tuve miedo en algún momento y lo confesé aquí, le abrí mi corazón, ¿verdad? Esperando a mi hija para que saliera de la universidad. Tuve que quedarme como 4 horas más después de mi trabajo para que ella salía a las 8 y recogerla. Y como guardaba la moto allá por la parada en San José, donde está la parada de los buses de Punta Arenas, que es un lugar bastante complicado, una noche se me metieron las cabras, igual que cualquier persona. Y tenía una daguita por ahí en el taller. Y llame esto por aquello. Sí, por aquello que Señor, yo no llegué a tiempo. Me llevé, yo pensando, digo, si me sale alguien lo mando a coser, decía un pintilla por allá. ¡Qué mentalidad! ¡Qué duro! Pastor, pero usted ya siendo pastor, y de aquí, pastor, de aquí yo ya. Y se me vino eso. Y yo voy con la daga ahí guardada, digo yo, por aquello, ojalá que no me agarre la ley, porque si me agarran también piensen que anda asaltando. Y no salí, vean, no pude cruzar la puerta. Y el Espíritu Santo me reargulló, me reprendió, me dijo: ¿qué estás haciendo? Se la creyó, Era vacilando. ¿Usted cree que pensó que yo iba a hacer eso? Tuve que pedirle perdón. Porque nosotros tenemos que confiar en Él. Y como les digo, yo no sé si algún día me va a pasar algo, pero tengo mi confianza puesta en Él. Y tengo que andar como si ese fuera el último día de mi vida. Y si me van a matar ahí, que me maten, me voy para el cielo. Porque así lo dice el Señor. ¿Mi esposa va a sufrir? Sí, va a sufrir. Claro. No sé qué va a hacer sin mí. Dios se encargará de ella, de mis hijos, y se encargará de darle a alguien mejor. No hay nadie mejor, eso esperaba. Buena respuesta, buena respuesta. Ahora la llevo a comer algo. Hoy la llevo a comer afuera. Sí, Dios tiene control de su vida, de la mía. No tengamos temor. Y para terminar, el último verso dice Efesios capítulo 5 verso 1: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios, a nadie más, es a Dios. Usted es original, no tiene que ser una copia barata de nadie, pero sí parecerse cada día más al Señor. Cada mañana, antes de que usted pueda pedir algo, le animo para que ore de una forma similar a esta. Padre, tú eres mi Padre y estás cercano a mí. Tú que estás en los cielos, eres santo, eres digno, eres supremo.
Decir el balance. Él es mi Padre, está cercano, pero también está en su trono. Y santificado sea tu nombre en mis decisiones hoy. Si oras así, tu corazón se va a alinear a lo que el Padre quiere para usted y para mí. La verdadera oración no comienza con yo necesito, sino con tú eres digno, merecedor, eres santo, eres poderoso, tú lo mereces todo. Amén. Así que le animo para que esta semana comience a practicar esta pequeña parte y que lo que usted haga, sus decisiones, todo lo que usted emprenda en esta semana, refleje, glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración en esta preciosa mañana. Padre amado, gracias porque nos amas. Gracias por Jesucristo, quien vino a pagar un precio muy alto, un precio de sangre por amor a la humanidad. Gracias Jesús porque nosotros los gentiles no teníamos acceso a Dios, pero como decía el pasaje, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió le dio el derecho de llamarse hijo, y por eso hoy somos hijos, porque además hemos abierto nuestro corazón y nos hemos dispuesto a que tú nos transformes, nos cambies, y a través de tu Santo Espíritu que habita en nosotros ahora, porque somos templo del Espíritu Santo, tú nos diriges en oración y adoración al Padre Celestial Jesús. Gracias por enseñarle a tus discípulos aquellos primeros que tuviste cuando caminaste sobre esta tierra como humano, como persona. Y eso hoy nos da a nosotros también la confianza de entender que tenemos un Dios al que podemos llamar Padre, acercarnos confiadamente, pero también que tenemos a través de ese Padre a un Dios soberano, poderoso, a un Dios que es digno de suprema alabanza y adoración. Esta semana queremos acercarnos a ti confiadamente, Señor, y que cada cosa que hagamos, Señor, podamos preguntarnos: ¿esto glorifica el nombre del Señor? ¿Esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, esta decisión que estoy tomando, refleja a Cristo Jesús? ¿Esto da un buen testimonio de lo que soy en Cristo, una nueva criatura? Señor, si hay algo que no hacemos correcto en esta semana, Espíritu Santo, amonéstanos, redargúyenos, oh Señor, y que podamos tener la humildad, como Cristo Jesús nos enseñó también a aprender de Él, que era manso y humilde de corazón, y podamos aprender de esa humildad, de reconocer las cosas que no hemos hecho correctamente y tratar, Señor, de enmendarlas, tratar de corregirlas. Si hay que pedir perdón, no solamente a ti, sino a la persona que le fallamos, para que así, Señor, podamos glorificarte en toda nuestra forma de vivir. Gracias, Jesús, por esta mañana, gracias por esta semana que inicia hoy. Bendice a mis hermanos, llévalos en bien, guárdalos donde quiera que vayan, que tu gracia, tu amor y tu misericordia siempre estén con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.